Ahí está. Ya. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Para esta primera parte de predicación del Evangelio, les pido por favor que me acompañen al libro de Proverbios. Vamos al Antiguo Testamento. Vamos al libro de Proverbios, el capítulo 21, versículo 2. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 2. Dice así la palabra del Señor: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová, pero Jehová pesa los corazones. Voy a volver a leerlo. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hasta aquí la lectura en esta primera parte de la palabra del Señor, y esperamos que el guíe esta reunión, que sea su espíritu también el que hable y el que pueda convencer a tu corazón. Como se dieron cuenta, el pasaje leído es bastante corto. Es solo un versículo, pero lo hermoso que tiene las escrituras es que con pocas palabras es capaz de mostrarnos cómo somos en nuestra vida, cómo guiamos nuestra vida, pero sobre todo, algo que es muy importante, nos revela quién pesa lo que hacemos y quiénes somos, que es el tema que voy a tratar en unos minutos más. Bien, este versículo es muy revelador porque nos muestra cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos los caminos que tomamos a lo largo de nuestra vida. Cuando miramos hacia atrás, vemos un sinfín de acciones que nos llevaron a cumplir metas o seguir otros caminos. Pero muchas veces al mirar estos caminos, cuando nosotros recordamos, ¿qué es lo que vemos? Vemos errores, vemos tropiezos, vemos acciones que con todo el conocimiento que hoy por hoy tenemos, puede ser que habríamos actuado de otra forma o hubiésemos tomado otros caminos. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Es que en su momento el camino que estábamos recorriendo era bueno, según nuestra propia opinión. Tal vez lo mantienes según el camino que llevas, pero no puedes decir lo mismo de todos tus caminos. Por lo tanto, podemos deducir que nosotros no somos un parámetro estable para medir la rectitud de nuestros propios caminos, porque a medida que pasa nuestra vida, estos parámetros cambian, sea por circunstancias de la vida que trajeron amistades, alegrías, que trajo pena, que trajo dolor, o tal vez según el resultado de todo lo que nos pasó, con ello surgió la madurez u otros factores similares. Por lo tanto, no podemos ser parámetro de nuestros propios caminos. Y surge la pregunta, entonces, ¿quién? Y esto nos lleva al gran tema de esta tarde, que es la segunda parte del versículo y que me quedaré exponiéndoles en los minutos que restan. ¿Y qué es lo que dice la segunda parte? Pero Jehová pesa los corazones. Lo interesante de esta segunda parte es que no dice, ojo con esto, no dice que Jehová pesa los caminos. ¿Se dieron cuenta? No es porque el versículo, en la primera parte, nos dice todo camino, nos habla de los caminos. Y lo lógico sería que terminara con caminos, pero no, nos dice que Jehová pesa los corazones. Y esto es porque Dios no se queda viendo lo que cualquiera podría ver. Nuestros caminos que pueden ser perfectamente redactados o en una bibliografía o en un documental o por medio de una investigación donde se puedan mostrar nuestras victorias o un documento que presente todo lo bueno que hemos hecho, lo bueno que hemos sido a las personas que hemos ayudado, para que la gente que nos rodea pese nuestra vida y nos diga, oh, qué bueno fuiste. Porque sí o sí hay gente que nos mira, sean personas alejadas de nuestro círculo o las personas que están más cerca de nosotros. Tal vez trabajamos nuestra vida para que nuestros más cercanos nos pesen y digan, qué bueno eres. Y ellos finalmente terminan siendo nuestro parámetro de rectitud. Porque si los tenemos contentos a ellos, pensamos que nuestra vida va a estar tranquila y va a ser recta. Pero la realidad no es así. Porque ellos no ven algo. Ellos no ven nuestro corazón. Ellos no ven las intenciones que hay detrás de cada acción. Ellos son limitados
igual que nosotros, y no ven el detalle que Dios ve. Por esto el versículo finaliza diciendo, pero Jehová pesa los corazones. Él ve cosas que incluso nosotros no podemos ver, porque nadie se conoce a sí mismo tanto como Dios nos conoce. Dios pesa los corazones. Los caminos son simples acciones que surgen de un núcleo, y este núcleo es el corazón. Jesús cuando vino a este mundo habló acerca de esto, y les voy a citar Mateo capítulo 15, versículo 19, que dice lo siguiente, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Por lo tanto, Dios examina nuestro corazón y no damos el ancho. Puede ser suficiente para quienes te rodean, pero para el ser perfecto que nos creó, no es suficiente. Y ya es tiempo que lo entiendas. Ninguna vida por sí sola o en comunidad cumple los estándares que Dios tiene, que ve todo lo que hacemos, que sabe todo lo que pensamos e incluso conoce el origen de cada acción que realizamos. Por eso fue necesario que Jesús viniera a este mundo para finalmente poder limpiar nuestros pecados y que cuando Dios nos viera, vea en nosotros el perfecto corazón de su Hijo, nos acepte. Dios da una solución a un problema que nosotros no podemos resolver, porque nuestro corazón desviado y alejado de la rectitud considera nuestros propios caminos como buenos y rectos. Y tener esas consideraciones de nuestra vida claramente no da una solución al problema del pecado. Al contrario, lo ahonda mucho más, nos aleja cada vez más de Dios y pecamos cada día más en nuestra soberbia, siguiendo nuestros propios caminos y obedeciendo a nuestro corazón. Cada acción que hacemos surge de nuestro corazón y ya pueden darse cuenta por qué Jehová pesa el corazón. Otra versión utiliza la palabra examina el corazón y esto ya da un sentido mucho más personalizado. No, no es que tome tu vida sin importar todo lo que has vivido, todo lo que has hecho, y nos meta en una bolsa todos juntos y nos condene. Al contrario, revisa cada minuto de forma exhaustiva, revisa cada palabra que has dicho, cada pensamiento que has tenido a lo largo de tu vida, las circunstancias en las que has vivido. Conoce tus alegrías, conoce tus victorias, pero también conoce tus derrotas y tus errores. Sabe cómo te sentiste en cada situación. Conoce tus amarguras, conoce tu desesperación, sabe el dolor que tienes y se compadece, porque te conoce mucho más de lo que tú podrías conocerte. Dios no es un Dios lejano, es un Dios cercano, que escucha, que observa, que actúa, y de una forma que no puedo explicarte, su corazón que está lleno de amor. Luego de ver que todos tus actos te condenan y te llevan rumbo al infierno, no se quedó de brazos cruzados y actuó. Dio un camino recto, con un corazón puro, dispuesto a llevar nuestros pecados para que finalmente sean juzgados. Dios nos da a su Hijo, nos da lo más preciado que tiene, porque nos tuvo una compasión incalculable. La solución de Dios es que Jesús viniera a este mundo para sustituirnos. La palabra de Dios nos dice que Él vivió una vida perfecta, siguiendo un camino perfecto, a tal punto que Dios, en más de una oportunidad, habla desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo todo mi contentamiento. Jesús nos dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nosotros no somos quienes para ser parámetros de rectitud. No podemos calificar nuestros caminos. El parámetro es Dios. Y recuerden que ante su parámetro somos completamente insuficientes. Nuestros pecados no pueden quedar sin castigo, sino Dios dejaría de ser justo si dejara sin castigo un solo pecado.
se comprometería su santidad y todo lo que Él es. Entonces, ¿qué pasa con nuestros errores? ¿Qué pasa con nuestro corazón que fue examinado? La respuesta, la respuesta está en lo que Jesús hizo en la cruz. En este acto está la solución que Dios tiene para nosotros. La cruz es más que solo dolor o sufrimiento físico. En la cruz ocurre uno de los mayores actos de amor que podría existir. En la cruz se da el acto que salva a la humanidad, donde un justo muere por los injustos para llevarnos a Dios, donde los pecados de miles y millones de personas se concentran en solo uno, y ocurre algo extraordinario. Porque Jesús, al ser el Hijo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, que desde la eternidad tuvo una comunión perfecta con Dios, jamás se separaron, jamás hubo un silencio entre ellos, siempre hubo amor, siempre hubo cercanía. Y lo extraordinario es que en la cruz lo dejó todo para salvarte, cumpliendo así el propósito de Dios, traer salvación a este mundo para todo aquel que cree. La crucifixión de Jesús ocurrió hace aproximadamente 2000 años atrás, y tal vez no haya una conexión aparente contigo. Puedes pensar, luego de escuchar estos minutos, ¿y qué tengo que ver yo con esto? ¿Qué conexión tiene conmigo? ¿Por qué es importante para mí? La conexión está en que todo lo que está en tu corazón estuvo allí hace 2000 años atrás. Y eso debe ser importante para ti. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, nos dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Y es que en esa cruz, el Hijo de Dios, con una compasión inimaginable y un amor indescriptible por todos los que estamos aquí conectados, aquellos que conocemos, un mundo entero, generaciones enteras, estuvo dispuesto a llevar nuestros pecados y soportar el castigo que nos merecemos. Sí, estimado, tu corazón estuvo allí, y en esas 3 horas de tinieblas donde nadie vio nada, donde solo Dios estuvo con su santidad y justicia en un momento tan íntimo, te habla a ti. Adivina qué vio Dios allí sobre el madero. Vio tu nombre con un listado interminable de pecados grabados en lo más profundo de tu corazón. Vio una cantidad enorme de errores, de egoísmo, de autosatisfacción, que traían como resultado caminos completamente alejados de Dios. Y con respeto te digo que le dio tanto asco que lo saturó en ira y justicia. Lo castigó de una forma que solo el Hijo conoce, porque lo sufrió por ti, sin merecerlo. Soportó el desamparo que tú te mereces por tus errores. Soportó la vergüenza de llevar corazones saturados de pecado. Cargó con pecados innombrables, pecados que se merecen el olvido, errores que atormentan a millones de personas. Él los cargó para que nosotros pudiésemos tener una oportunidad, la oportunidad de ser redimidos, la oportunidad de escuchar el mensaje de la cruz y creer para nunca ser desamparados. Porque ya hubo uno que fue desamparado, que se entregó a sí mismo, que lo dio todo para que nosotros pudiésemos estar acompañados por toda la eternidad. Y que finalmente Dios vea en ti a su Hijo y su corazón puro. Pero esta obra no es automática y no es algo que debe tomarse a la ligera. El pecado es grave, es algo grave, y la condenación es real.
Dios es real, Dios es santo y no tolera el pecado. Estimados, sin la obra de la cruz no podríamos llegar a su presencia. No podríamos sobrevivir frente a Él, frente a su santidad. Y es por eso que Él, como es santo y justo, por supuesto, lo expresa perfectamente en la cruz, castigando tus pecados en su Hijo. Si sigues tus caminos, lo único que te espera es que este regalo expire un día, porque al morir no hay oportunidad de creer. Esto solo se hace en vida. Y esto es urgente, no puedes esperar más. Tú no sabes cuándo va a llegar tu hora. No te jactes del día de mañana, nos dice otro proverbio. No puedes esperar esto. Y es por eso que tienes que hacerlo ahora, ya. Ora con Él, habla con Dios. Él te está esperando, Él te va a escuchar, no te va a rechazar. Cree que Jesús cargó con tus pecados en la cruz. Acepta su obra y al instante serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra. Muy buenas tardes, queridos hermanos, queridos amigos que se conectaron para tener otra reunión más, una reunión especial, diferente a lo que hemos venido habitualmente considerando. Hemos considerado pertinente poder compartir el mensaje de esta tarde en predicación del Evangelio y predicación del Evangelio o alguna enseñanza. Y queremos y deseamos que ya con lo que hemos escuchado, poder entender que nuestro Dios es un Dios de acción. Nuestro Dios es un Dios que obra. Nuestro Dios, dice la palabra, es un Dios que busca a los perdidos, busca a los pecadores para salvarles. Y la salvación que Dios ofrece es una salvación tan grande, es tan tremenda y es tan difícil e imposible de alcanzar por los hombres, que es una oferta que Dios hace para todo aquel que cree. El regalo de Dios, dice las Escrituras, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el deseo de nuestro corazón es que cada una de las personas que se ha conectado y que aún no tiene resuelto el tema de sus pecados, escuchando el mensaje de Dios, pueda ser movido en su corazón para estar a cuentas con Dios. Venid luego, dice el Señor, venid luego y estemos a cuenta. Venid luego y estemos a cuenta. Estos días han sido días muy convulsionados, catastróficos. Hay un informe de la ONU que habla de que el calentamiento global se está acelerando en nuestro planeta. Y eso ha significado catástrofes y catástrofes en diferentes partes del mundo. A mí me llegó un video con los estragos que está haciendo el cambio de clima en el mundo. Y muchos piensan y muchos dicen que nuestro mundo, es verdad, va declinando, y sabemos y entendemos que es por causa del pecado y de la irresponsabilidad también del hombre. Por eso que el hombre está enfrentando las consecuencias, muchas de las consecuencias de su irresponsabilidad y de su olvido de Dios. Y algunos
ven en esto una cosa catastrófica y piensan en el fin del mundo y en el acabo de todas las cosas. Pero cuando vamos a las Escrituras, oímos lo que Dios dice en su palabra. Y es verdad, este mundo, este planeta, esta realidad que nosotros conocemos, están reservadas para el juicio de Dios. Pero un juicio que vendrá, un juicio que vendrá. Habrán cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia, donde los hombres estarán y mirarán a aquel que es su Dios, y Dios estará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo y él será su Dios. Yo anhelo eso, yo espero eso. La palabra de Dios me hace esperar esos cielos nuevos y esa tierra nueva, ya transportándome a la eternidad. Porque al menos, eso ocurrirá después, al menos después de 1000 años. Porque las Escrituras nos hablan del milenio, un tiempo donde el Señor reinará en medio de los hombres, donde todos los pueblos mirarán a Él y vendrán a Él y serán enseñados para actuar, para hacer el propósito de Dios. Eso es lo que nos enseña la profecía. Bueno, quisiera compartir con ustedes una pequeña lectura, una pequeña meditación sobre la iglesia primitiva. Y quiero llevarlos al libro de los Hechos, en algunas porciones de los primeros capítulos del libro de los Hechos. Y quiero que pensemos en cuán diferentes somos nosotros de ellos, o cuán diferentes ellos eran de nosotros. Nosotros vivimos en tiempos actuales, en tiempos modernos, tenemos tecnología, ¿verdad? Nos transportamos a velocidad inimaginable para ellos quizás. Quizás tenemos la ventaja de tener las Escrituras con nosotros y conocer muchas cosas. Estos primeros creyentes fueron compartiendo las Escrituras, muchos de ellos de boca en boca, siendo enseñados, recibiendo la palabra, guardándola en su corazón y entendiendo por la obra de Dios que Dios también les habla y les hablaba a ellos. Quiero, para comenzar, que leamos 3 pequeños pasajes, 3 lecturas, para que nos ayuden a entender cuán diferentes somos o no. Es una pregunta. ¿O por qué nosotros no podemos actuar como ellos? En el libro de los Hechos, el capítulo 2, y en el capítulo 3, quizás encontramos los 2 primeros grandes discursos de los discípulos, de los apóstoles, después de la venida del Espíritu Santo. Podemos decir que allí encontramos como los 2 primeros discursos escritos para nosotros. En el tiempo de la iglesia, donde la iglesia ha sido llamada a salir y predicar el Evangelio a toda criatura. El Señor dijo: id por todo el mundo, predicad el Evangelio. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y cuando vamos al libro de los Hechos, encontramos este primer gran discurso de Pedro en el capítulo 2. Y allí el Espíritu Santo en los primeros versículos viene sobre los creyentes. Y se manifiesta el Espíritu en poder, obrando en los discípulos
para testimonio de aquellos que le rodeaban. Y luego se levanta Pedro y habla a sus hermanos israelitas, varones israelitas, el capítulo 2, versículo 22, y allí encontramos este primer gran discurso. Pero quiero llamar la atención a lo que dice el versículo 40 y 41. Dice, Hechos el capítulo 2, versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Aquí tenemos una predicación del apóstol Pedro. Producto de esta predicación se convierten 3.000 personas. Nosotros estamos aquí ahora. Estamos vía este medio que tenemos, vía Zoom. Hemos estado predicando el Evangelio, hemos estado y estamos compartiendo la palabra de Dios. El efecto en la primera predicación de Pedro se convierte en 3.000 personas. Nosotros hemos presentado el mensaje, y no tan solo hoy, sino también los días pasados. ¿Cuántos se han convertido? En cuanto esta palabra que hemos oído, como la de hoy, ha afectado nuestros corazones y las vidas de nuestros amigos que nos escuchan, de nuestros hijos. Si pudiéramos contar, si aquí estuviera el escritor revelándonos las conversiones de todo este año y medio que hemos estado juntos, ¿a cuántos ascenderían? Bueno, es una obra de Dios. Dios trabaja en el corazón. No sabemos, cuando estemos en el cielo quizás vamos a encontrarnos con muchas sorpresas. Solo para que veamos este pequeño análisis o reflexión, comparación. Predica el apóstol Pedro, se convierte en 3.000 personas. Vamos al capítulo 4. En el capítulo 4, fíjense, en el capítulo 3 encontramos el segundo, quizás, discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, y el versículo 4 nos sigue hablando la palabra de Dios y nos dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaran mano y los pusieran en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Y aquí está el versículo que quiero destacar. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. 3.000 fueron añadidos en el primer discurso del apóstol Pedro. 5.000 son añadidos quizás ahora como efecto de la predicación y de hablar al pueblo. Y el número de los varones era como de 5.000. Tremendo mensaje, pensando en el tremendo resultado que se nos muestra en las Escrituras. Capítulo 5, versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese
sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y todos eran sanados. Me llama profundamente la atención estas 3 o 4 porciones que hemos leído. Primer discurso de Pedro, 3.000 conversiones. Quizás segundo discurso de Pedro y el efecto de ese segundo discurso en el pueblo, 5.000 varones. Los que creían en el Señor iban en aumento, dice el versículo 14 del capítulo 5. Todos los que venían a Pedro, todos los que estaban enfermos, los sacaban a las calles, los traían a Pedro, aún de las ciudades vecinas. Traían enfermos, muchos atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Qué tremendo, qué tremendo. Pareciera que algo ocurría en esos días y que quizás a nuestra vista finita, corta, a lo mejor no lo estamos viendo. ¿Son tan distintos? ¿Son tan diferentes ellos que nosotros? ¿Somos nosotros tan distintos a ellos? Cuando tenemos un mismo Señor, tenemos la misma palabra, tenemos el mismo espíritu. ¿Qué nos muestran las escrituras en estas porciones? De que producía este efecto quizás multiplicador, de muchos viniendo al Señor, 3.000, 5.000, muchos siendo añadidos, aumentando de más en más, y más aún, Dios obrando milagrosamente a través de estos hombres, y voy a llamarles hombres de Dios. Miren, las escrituras, si uno va a las porciones y extrae algunas cosas esenciales, quizás uno podría entender algo y que nos pueden ayudar a nosotros a entender ese efecto que ocurría, ese milagro, ese poder de Dios actuando en la vida de los discípulos. Mire, no somos distintos de ellos. El Señor es el mismo. El Señor les ha amado y ellos han sido hombres pecadores como nosotros. Quizás ellos destinaron su vida para seguir, para amar, para servir con devoción, con reverencia, con mucha devoción y fidelidad a aquel que les amó y se entregó a sí mismo por ello. El camino para ellos no fue fácil. Hubo un proceso para llegar quizás a este momento. Ya conocemos la historia de Pedro, ¿verdad? Pedro, un pescador sin mucho conocimiento humano, sin ser un hombre letreado, sin tener la capacidad como los religiosos que se nos presentan en las escrituras, como Gamaliel y Pablo, siendo Saulo de Tarso, tuvo la ocasión de poder estudiar, ¿verdad? Los escritos y ser instruido en la ley de Dios, hombre preparado, pero aquí encontramos a un hombre simple, a un hombre sin quizás educación humana, a un hombre que muchas veces le dijeron, ¿y de dónde saca estas palabras? Pero fueron hombres que estuvieron dispuestos a ser guiados por el Espíritu de Dios. Miren, vamos rápidamente a mirar
en el primer discurso quizás tres grandes cosas que uno puede extraer de ahí. Lo primero que quiero destacar y mencionar aparece en el capítulo 2, versículo 4. Fíjense que hay una similitud entre el primer discurso y el segundo discurso, en tres puntos esenciales y fundamentales. Y que esto, hermano, nos ayuda a nosotros que de alguna manera tenemos responsabilidad de compartir las escrituras. Hermano, tú que enseñas las escrituras, hermano que predicas el evangelio, si queremos un efecto multiplicador de 3.000, 5.000, o para nosotros quizás uno, porque uno llevará gozo delante de los ángeles de Dios. Consideremos estos tres puntos que aparecen en estos discursos. Primero, lo primero que quiero llamar la atención está en el versículo 4 del capítulo 2. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron ellos a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y todos los que estaban ahí, de distintos lugares y territorios, todos les oían hablar en sus propias lenguas. En sus propias lenguas. Eso es lo que nos dicen. Lo que nos dice el versículo 6. Esa lengua permitió que ellos hablaran y expresaran, eran aquellas lenguas que les permitía llevar el mensaje a medos, a partos, a hombres de Capadocia, de Judea, de Asia, de Frigia, y hay de Egipto, de las regiones más allá de África, de Cirene, y ahí hay varios lugares. Yo no sé, quizás puedo imaginarme que ellos hablaban y ese mensaje salía de boca de ellos, dirigidos en cada uno de estos idiomas. Llenos del Espíritu. En el capítulo 4, versículo 8, ya ha pasado el primer discurso, ya ha pasado el segundo discurso, y en el capítulo 4, versículo 8, se nos muestra otra vez esta característica. Entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Si hubo respuesta al mensaje que hablaron Pedro, Juan y los primeros discípulos, si se convirtieron 3.000, si se convirtieron 5.000, si muchos fueron añadidos, si grandes obras y milagros y muchos fueron sanados, era porque Dios estaba obrando y actuando, y estos hombres eran llenos y fueron llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu de Dios. Y eso marca una gran diferencia. No iban a hablar de manera intelectual, no iban a hacer grandes discursos, no iban a hacer grandes oratorias, eran hombres simples, guiados por el Espíritu de Dios, guiados por el Espíritu Santo, hombres que fueron primeramente llenos del Espíritu Santo. Y eso les permitió hablar con poder. Y eso les permitió hablar con autoridad. Y eso permitió encontramos
a través del discurso, primer discurso y segundo discurso. El primero está en el versículo 17 del capítulo 2, o parte en el versículo 16. Fíjense, parte Pedro hablando. Dice el versículo 14, él se pone en pie, con los 11, alza la voz, habla a los varones judíos, habla a todos los que están en Jerusalén, y dice, y esto sea notorio. Esto que ha ocurrido queda en evidencia. Esto que están ustedes viendo no es casualidad, no es circunstancial. Estaba. Y aquí quizás tenemos el segundo punto. La confianza plena de Pedro de considerar lo que las escrituras, los profetas hablaban, habían dicho del Señor Jesús y habían hablado de estos momentos. Dice Joel, el profeta, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Lo que ustedes han visto no es casualidad, ya está escrito. Dice Dios, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Fíjense que en este primer discurso, Pedro hace alusión al menos 3 veces a los escritos del Antiguo Testamento. Aquí en esta porción, entre el versículo 17 y versículo 21, pone en evidencia las palabras del profeta Joel. Y termina esa expresión, esa profecía, haciendo declaración de esta gran verdad, que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Las escrituras es palabra de Dios. Las escrituras hablaron acerca de Jesús, hablaron acerca de este tiempo y hablaron acerca de esta profecía. Y Joel menciona, y Pedro les lleva a la enseñanza de Joel. Es decir, la llenura del Espíritu de Dios va acompañada de un conocimiento de la profecía bíblica, de las escrituras, un conocimiento acabado, escogido de todo aquello que estaba escrito, tenía y tiene su cumplimiento. Luego en el versículo 25 hasta el versículo 28, Pedro hace alusión de David y hace alusión al Salmo 16. Hemos estado aprendiendo acerca de los salmos. Bueno, Pedro toma el Salmo, parte del Salmo 16, y ese salmo nos lleva a hablar de una persona, y esta persona es Cristo. Esta persona es el Señor. No hablaron de los tiempos modernos, no hablaron del Imperio Romano, no hablaron de los griegos, no hablaron cómo el poder del imperio estaba actuando en las vidas de ellos. Podrían haberlo hecho, pero ellos toman las escrituras para hablar del Señor y recordarnos y mostrarnos, o mostrarles a ellos y a nosotros por medio de la palabra dejada escrita, que las escrituras hablan de Cristo. ¿Se acuerdan cuando el Señor resucita y va camino a Emaús con aquellos que iban, discípulos que iban descendiendo a Emaús? Se les acerca a ellos y le empieza a hablar de las escrituras, y comienza por Moisés, siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y aquí hay una tremenda
tremenda enseñanza para nosotros, hermanos. El discurso, esta predicación está basada en las Escrituras. Y Pedro vuelve a retomar la palabra de la profecía en el versículo 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y sigue considerando las Escrituras y la profecía para hablarnos del Señor. Así que aquí encontramos a los discípulos tomando las Escrituras y siendo un punto principal en su enseñanza. Fueron llenos del Espíritu Santo, usan las Escrituras para mostrar, así como el Señor lo hizo, para mostrar lo que estaba escrito. Y aquí vamos al tercer punto, lo que estaba escrito del Señor. Y aquí tenemos una tercera gran declaración que encontramos. Y eso está en este primer discurso y también está en el segundo discurso. El mensaje está centrado en Cristo. El mensaje está centrado en el Señor. El versículo 22 del capítulo 2 nos dice la palabra varones israelitas, oíd estas palabras. Y Pedro habla de Jesús. No habla ni de la mejor película de Netflix. No habla ni del estreno que va a salir en Amazon. No habla ni del más grande bestseller humano escrito. Pedro habla de Jesús. Y no hay otro mensaje. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pedro habla del Señor a estos hombres, lleno del Espíritu Santo. La palabra de Dios siendo el motor esencial del mensaje, y este mensaje, al considerar la palabra de Dios, indudablemente nos lleva a la persona del Señor Jesucristo. Y eso se repite en el segundo discurso también. Y eso se repite como ya lo he mencionado, y que son las características de este primer discurso, de este segundo discurso. Hombres llenos del Espíritu Santo, hombres que han considerado la profecía, hombres que hablan acerca de Cristo. Mire, estos tres elementos esenciales hacen que el efecto de esta palabra y de esta predicación sean 3.000 convertidos en la primera parte, 5.000 convertidos quizás en la segunda parte, muchos siendo añadidos como efecto de estas cosas, y muchos también siendo sanados, porque Dios sigue obrando y obrando en poder, en sanidad, en aquellos que están enfermos, aquellos atormentados de espíritus, y todos eran
sanados. ¿Es que somos distintos? ¿O es que Dios es distinto? ¿No buscó Dios a ellos para salvarles? ¿No busca Dios hoy a los hombres para salvarles? Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no quiere la muerte del impío, sino quiere y anhela que el impío se arrepienta de su camino, como hemos escuchado. Aquel que conoce las intenciones del corazón, aquel que discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, ante el cual todo está abierto y que nos conoce. Él sabe que necesitamos de un Salvador y nuestras vidas necesitan ser transformadas por el poder de Dios para salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. El mensaje es cristocéntrico. El mensaje está basado en las Escrituras. El mensaje que ellos dieron, primeramente lo dieron siendo llenos del Espíritu Santo. Hermanos, dejemos que el Espíritu de Dios obre en nuestra vida. Dejemos que el Señor siga obrando en nosotros para la salvación de nuestros amigos, para la salvación de nuestros cercanos, para la salvación de nuestros hijos, para que ellos se arrepientan, para que ellos se conviertan al Señor, para que ellos vean y sientan del Señor tiempos de refrigerio, tiempos, por así decirlo, de bonanza espiritual. Y el llamado no tan solo a predicar, sino también el llamado mismo de Pedro fue arrepentíos. Ustedes que han escuchado este mensaje, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, don de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y todos aquellos que recibieron su palabra, todos ellos, dice, fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los que recibieron su palabra. ¿Has recibido tú su palabra? Te pregunto, los que recibieron su palabra, la actitud de ellos, después de haber recibido su palabra, ellos fueron bautizados. Ellos se añadieron a la comunión de los creyentes y juntos a los discípulos, ellos perseveraban en aquellos que entendemos y creemos como pilares de la iglesia y de la práctica de la iglesia primitiva y también de la práctica de la iglesia actual. Los creyentes perseveran en la doctrina de los apóstoles, como lo estamos haciendo ahora, estando juntos para escuchar la palabra de Dios, para escuchar el mensaje del Evangelio, estar juntos, perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos el capítulo 5, el tiempo ya nos ha alcanzado, pero quiero mencionar rápidamente tres pequeños aspectos a considerar en la iglesia primitiva. Pedro en el capítulo 5, donde leímos, dice que en el versículo versículo 12, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, escuchando
Nosotros deberíamos estar unánimes aquí, quizás, escuchando el mensaje, escuchando la enseñanza. Bueno, podemos hacer análisis comparativo. Ellos estaban juntos, tenían las cosas en común, perseveraban en la oración, perseveraban, estaban juntos, continuamente juntos, se estimulaban unos a otros. Bueno, nosotros todavía tenemos mucho camino que recorrer en esa dimensión. Dios también puede obrar en medio de nosotros. Dios también puede usarnos, nuestro Señor puede usarnos. Pero debemos dejar que el Espíritu de Dios llene nuestras vidas. Debemos leer las Escrituras, prepararnos para tomar las Escrituras y poder abrirlas en función de lo que el Espíritu de Dios nos muestre, para llevarnos a Cristo. Y que en cada mensaje que usemos y que demos, o cada tratado que compartamos, o cada versículo que compartamos con otros, sea impregnado de la persona de Cristo. No hay otro como Él. No hay otro que sea digno de ser enseñado y otro que sea digno de ser recibido. Nosotros tenemos la responsabilidad de hablar de Cristo, porque si no hablamos de Cristo no tenemos otro tema. Si no hablamos del Señor, cualquier otro tema es secundario. Si no hablamos de Él y de lo que Él ha hecho para el beneficio eterno de las almas de nuestros amigos, podremos usar y enseñar y compartir muchas cosas doctrinales y teológicas. Pero si aquellos que están enfrente necesitan resolver el tema eterno de sus almas, cualquier mensaje que no esté centrado en la cruz de Cristo será un mensaje secundario. Bueno, los discípulos, Pedro, Juan, fueron perseguidos, fueron llevados a la cárcel, y en el versículo 20 del capítulo 5, dice en el versículo 19, mas un ángel del Señor obra, abre las puertas de la cárcel, le saca de la cárcel y le da una instrucción. Id, versículo 20, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Versículo 21, y ellos responden a este llamado imperativo del ángel, un mensajero de Dios, un mensajero del Señor, que les da esta instrucción: pónganse en pie, vayan y anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Hermanos, Dios nos ha encomendado palabras de vida eterna para compartir. Y el Señor nos da esta misma instrucción: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ellos respondieron. Y cuando llegan y ellos son nuevamente llevados delante de las autoridades, nos dice en el versículo 30, y nos hablan nuevamente, ellos entregan este mensaje que habla de Jesús y de la cruz de Cristo. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Este mensaje está centrado en Cristo. Este mensaje está centrado en la cruz de Cristo. Este mensaje está centrado en lo que el Señor es y en lo que el Señor ha hecho. Hemos leído que Él es el varón aprobado por Dios. Hemos leído que Él es el entregado por el determinado consejo de Dios. Hemos leído que Él es aquel que fue muerto y crucificado y que Dios le levantó, suelto los dolores de la muerte, que Él fue resucitado y que Él ha sido exaltado hasta lo sumo y tiene un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor
para gloria de Dios Padre. Y este Jesús, Dios le ha hecho a él Señor, Señor y Cristo. Él es el Hijo de Dios. Él es el santo y justo. Él es el autor de la vida. Miren, en todos estos 3 capítulos, 2, 3, 4 y 5, encontramos encontramos muchos adjetivos y calificativos acerca de lo que el Señor es, lo que el Señor ha hecho y lo que Dios ha declarado acerca de su Hijo. Así que estos capítulos que encontramos en las primeras porciones del libro de los Hechos es una preciosa porción que nos lleva a Cristo y que tenemos que aprender y dejar que el Espíritu de Dios obre en nosotros. Nutrirnos de la palabra de Dios, nutrirnos de la persona de Cristo para poder enseñar y dejar que el poder de Dios también actúe por medio de nosotros y no ser nosotros un impedimento para la salvación. A lo mejor no de 3.000, a lo mejor no de 5.000, a lo mejor no de muchos, a lo mejor no de grandes milagros. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Dios es ilimitado en poder y en gloria. Dios obra como Él quiere. Su poder actúa. Y hay muchas, a veces, hermanos, hay muchas cosas, mucho género de cosas, como dijo el Señor, que se logran con oración y ayuno. Oración y ayuno. Y a lo mejor así también, muchos enfermos, muchos atormentados, podrán ser sanados si dejamos nosotros que Dios obre en nuestras vidas, llenándonos de su espíritu, sacando aquellas cosas que nos estorban y dejando que Dios obre libremente para que la palabra de Dios llegue, para que Dios obre en milagro y en salvación en aquellos que son nuestros cercanos. Que el Señor bendiga esta pequeña meditación que hemos considerado. Aquel Dios de ellos es el mismo Dios de nosotros. El espíritu de ellos es el mismo espíritu que obra en nosotros. La palabra es la misma palabra que tenemos y que podemos escudriñar, y que el Espíritu de Dios obre en nosotros para la gloria de su nombre. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar para concluir esta reunión. Nuestro Dios y nuestro Padre bendito, te damos gracias por la doble presentación de tu palabra. El Evangelio del Señor Jesús ha sido presentado en la primera parte. La esencia de ese mensaje ha sido leída en la segunda parte. Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó, Él ascendió a los cielos, está exaltado, tiene un nombre glorioso, nombre sobre el cual se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos hay que en nuestro entorno, en nuestro alrededor, niegan, desprecian en muchos casos el nombre de Cristo? Pero dice tu palabra que llegará el día en que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua le confesará. Deseamos, nuestro Dios, que ellos puedan confesar, nuestros hijos puedan confesar, nuestros cercanos le puedan confesar como el Señor de sus vidas, para beneficio eterno de sus almas. Te damos gracias, nuestro Padre. Bendice tu palabra, bendice a los hermanos, y gracias por hablarnos en esta tarde a nuestros corazones. Te agradecemos estos momentos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.